Muy buenas noches, familia de Belén. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este espacio en familia. Hace 8 días, pues teníamos una experiencia muy hermosa en donde renovábamos las matrimoniales, en donde nosotros desde acá, desde la parroquia, pues hacíamos esta renovación de las promesas matrimoniales y se sumó a este encuentro 54 matrimonios. Luego, pues se sumaron otros dos para un total de 56 y algunos más de semana fueron enviando sus fotografías. Como vieron en las Eucaristías de la semana hasta el día jueves, tuvimos las fotografías de estos matrimonios allí, en la capilla personal de nosotros en la Casa Cural y estuvimos celebrando la Eucaristía durante toda esa semana y haciendo pues nuestra oración de manera especial por los matrimonios. Hoy venimos a este encuentro sencillo, pero bonito, en donde quiero darles un poco a entender cómo podemos manejar las dificultades que nosotros tenemos en casa. A veces no es fácil el encierro, a veces no es fácil esta situación que estamos viviendo, por eso necesitamos pues ayuda. Hoy se encuentra con nosotros Mauricio Gómez, él es psicólogo, trabajó con nosotros aquí en el Liceo San Rafael, también tiene experiencia en la pastoral familiar y hoy quiere acompañarnos en este programa. Gracias por estar con nosotros, Mauricio, mucha compañía. Te doy el paso para que le des un saludito a las familias antes de que comencemos el programa. Buenas noches, padre. Buenas noches a toda la familia de Belén. No, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, poder encontrarnos de nuevo y no, que espero que este sea un espacio muy productivo, de mucho crecimiento para todos y que sobre todo nos una como familia y nos ayude pues a manejar de una manera más apropiada los conflictos que a veces son inevitables y que son una oportunidad de crecimiento. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con un texto bíblico para que nos pongamos en oración. Si tienen la Biblia allí en la casa, van a buscarlo, es Evangelio de San Lucas. Voy a ir dando tiempo para quienes tienen su Biblia en casa, pues lo vayan buscando con calma. Hoy vamos a tratar un tema, pues como les habíamos dicho desde la semana pasada, la resolución de los conflictos dentro de la familia. Y lo que queremos es que ustedes participen, no que nos escuchen a nosotros como que estuviéramos simplemente dando una conferencia, porque esa no es la idea, sino que ustedes vayan haciendo también sus preguntas, sus comentarios, y de esa manera pues nosotros vamos a entrar en contacto con ustedes. Vayan buscando entonces el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Y ya vamos a ir dando el espacio. Bueno, por aquí ya varias personas nos están saludando. Angendi, Heidi, Cristian, Sidara Turcal, Ángela Arismendi, mi hermana incluso me puso saludos. Bueno, y muchas personas por aquí nos están saludando. Qué bueno, bienvenidos sean todos a este encuentro. Juanita, como siempre, está Magasacha, que sabemos pues que nos ve desde España. Eh, Ernestina Lopera, que es de acá de nuestra comunidad parroquial. Cecilia Castro, bienvenidos todos a este encuentro. Recuerden entonces, cualquier inquietud que vayan teniendo, váyanla escribiendo allí. Yo estoy pendiente de los comentarios en cualquiera de las intervenciones de Mauricio. Pueden ir entonces haciendo sus preguntas y también sus aportes. Bueno, el Evangelio está todo capítulo 7, versículos del 11 al 17. Vamos entonces a seguirlo. Lucas 7, versículos del 11 al 17. Los invito entonces a que nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio. A continuación, se dirigió Jesús a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro
y se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Sí. Jesús. Bueno, quise tomar este texto para dar inicio a este nuestro encuentro por una sencilla razón. Los conflictos a nosotros nos generan experiencias de muerte. Pueden ser conflictos en nuestro hogar entre padres e hijos, pueden ser conflictos entre hermanos, pueden ser conflictos entre esposos. Y todos esos conflictos nos van a causar una experiencia de muerte. Aparentemente, la experiencia de muerte que narra Lucas aquí no es tanto una muerte física, sino una muerte relacional, o sea, una muerte de relación entre el hijo y la viuda de este pueblo que se llama Naín. Porque es muy curioso que cuando Jesús resucita al hijo de esta mujer, le dice: levántate. El muerto se incorpora y el primer verbo o la primera acción que empieza después de que se levanta es hablar. Y lo segundo es que Jesús se lo entregue a su madre. Aquí algunos biblistas dicen que posiblemente la muerte a la que se refiere Jesús acá es una muerte de relación entre el hijo y la madre. Quizá muchas veces en casa hemos sentido eso. Quizá muchísimas veces en casa, por nuestros conflictos, hemos matado las relaciones con nuestros padres, hemos matado las relaciones con nuestros hermanos, hemos matado las relaciones con nuestros hijos, o tristemente hemos también matado las relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo. Tantas circunstancias, tantas cosas que se pueden dar en nuestro hogar. Hoy quizá estemos heridos, no todavía muertos, pero tengamos una herida allí de relación. Esta es la oportunidad entonces para poner esas dificultades, esos conflictos en las manos del Señor. Qué bueno entonces que en esta noche compartamos, seamos humildes. Aquí no se trata de señalar al uno o al otro. Yo creo que Mauricio estará de acuerdo conmigo en que aquí lo que pretendemos no es echarle la culpa a uno o al otro, o que en casa se empiecen a decir: vio, es que así es usted, vio, es que esa es la actitud suya, sino que con humildad todos simplemente tratemos de encontrar soluciones. Todos tratemos de buscar el camino para resucitar. Miren que cuando la viuda iba a enterrar a su único hijo, ella iba llorando. Y Jesús lo primero que le dice es: no llores. Este programa no es para levantar ampolla en casa. Este programa no es para crear nuevas heridas y discusiones. Este programa es para que resuenen las palabras de Jesús. No llores. Para que resuenen las palabras de Jesús: muchacho, a ti te lo digo, levántate, para que el Señor pueda resucitarnos en nuestro propio hogar, en esas dificultades que todos estamos viviendo. Bueno, ya con esta introducción desde la Sagrada Escritura, espero que el texto haya quedado suficientemente claro, que no haya sido como complejo y que nos sirva entonces de introducción. Le doy la palabra a Mauricio. Mauricio, bienvenido pues a este encuentro con la familia de Belén. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos entonces a comenzar este diálogo. Y les recuerdo, pueden dejarnos aquí abajo todos sus comentarios. Yo los voy a ir monitoreando para leerlos. Si tienen alguna pregunta también para Mauricio, para mí, y que esto sea un diálogo entre Mauricio, entre ustedes, y pues yo también estaré aquí. Mauricio, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Padre. No, muy propicio el pasaje que usted escoge y la reflexión que es al respecto, porque creo que eso es lo grave de los conflictos que afectan nuestras relaciones interpersonales. Y lo delicado de esto es que nosotros tocan algo muy profundo de nosotros, porque nosotros somos seres sociales.
creados por Dios para vivir en comunidad. Cuando el mismo Dios lo dice en el Génesis, cuando nos recuerda por allá la creación del mundo, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, si bien ahí habla de la realidad del amor conyugal, del esposo y la esposa, también reconoce ese pasaje, esa dimensión de nosotros desde lo social, esa dimensión de nosotros relacional. Y de hecho, miremos que desde ahí precisamente también el Génesis nos describe una primera situación de conflicto. Y bueno, entonces la idea precisamente es que en este espacio aprendamos algunas estrategias, reflexionemos acerca del tema para que podamos como maniobrar y, y manejar de alguna manera, de una manera más inteligente, más apropiada estos conflictos, porque lo primero que tenemos que tener claro respecto al conflicto es que es inevitable, es que es algo que sucede, es que es algo que siempre se da. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque somos distintos, porque muchas veces tenemos expectativas frente al otro y el otro expectativas frente a nosotros que no podemos o no queremos satisfacer y que el otro no puede o no quiere satisfacer y que es normal que surja el conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que decir acerca del conflicto es aceptar la realidad del conflicto, aceptar que el conflicto está, que aparece y que se va a dar. A partir de eso, buscamos cómo solucionarlo, cómo manejarlo, pero se va a dar. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que clarificar, no negarlo, aceptarlo como una oportunidad precisamente. Bueno, entonces, como veníamos hablando de esto, que del conflicto, una actitud precisamente es aceptar que, que, eh, que siempre va a estar. Y luego, muchas veces tendemos a personalizar ese conflicto y atribuir el problema a una persona específica, es decir, cargamos la responsabilidad o la culpa del conflicto en algún miembro de nuestra familia o la persona con la que tenemos el conflicto. Es bueno entender acá que cuando hay un conflicto no es un yo contra ti, un tú contra mí, sino que los dos estamos frente a un problema que queremos solucionar. Entonces, la persona con la que tenemos un conflicto, lo primero que tenemos que considerar es esa actitud que tenemos frente al otro. ¿Creemos que el otro es el problema o creemos que el problema es algo que los dos tenemos por solucionar? Eso cambia radicalmente la percepción del conflicto, porque si yo creo que el otro es el problema, entonces va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Si yo creo que los dos tenemos un problema y que juntos lo podemos solucionar, entonces es diferente, porque ya la carga emocional eh, desagradable que tenemos no la ponemos en el otro, sino en el problema y lo intentamos solucionar. Recibimos al otro con una actitud más abierta, mientras que si creemos que el otro es el problema, de pronto tendemos más a cerrarnos. Entonces, bueno, creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro, que tener que, primero, que no debemos personalizar el conflicto, que el conflicto es una oportunidad de encuentro con el otro si lo sabemos manejar y que podemos crecer a partir de él, crecer a partir del conflicto. Esas son unas ideas iniciales que podríamos compartir.
Bueno, entonces, ante el conflicto, importa mucho la actitud que tenemos. Según sea nuestra actitud ante ese conflicto, será una oportunidad para crecer y para hacer crecer nuestras relaciones, o todo lo contrario, será una dificultad, será un obstáculo en esas mismas relaciones. Entonces, si yo me acerco al conflicto como un problema, como un obstáculo, así lo voy a sentir. Entonces, lo primero es pensar en eso, cómo queremos acercarnos al conflicto. Y esto depende de la actitud. La actitud es una decisión que tomamos. ¿Qué actitud quiero tener ante el conflicto? ¿De crecimiento o como un obstáculo en nuestro camino familiar, en nuestro camino de amistad, de noviazgo, de matrimonio, con los hijos? Porque el conflicto aparece en todas las relaciones, laborales, académicas, en todo tipo de relaciones aparece el conflicto. Tenemos varias formas de reaccionar ante el conflicto, y esas reacciones ante el conflicto van a determinar muchas cosas. Todos reaccionamos a los conflictos de una manera diferente, a partir de lo que somos, a partir de lo que creemos, a partir de cómo nos sentimos. Entonces, en la primera y tal vez más común posible reacción ante un conflicto es una reacción agresiva. En extremos puede ir hasta la agresión física, incluso hasta el maltrato físico, hasta la violencia física, pero también esa agresividad está relacionada con palabras, con, con ofensas, con agresión verbal, ¿cierto? Entonces muchas veces este tipo de reacción se dan personas que tienden a ser más explosivas, más impulsivas, que de pronto va acompañado de alzar la voz, de gritar, ¿cierto? Es una forma de reaccionar ante el problema, una forma agresiva. Puede haber también otra forma de reaccionar ante ese conflicto, que es una forma pasiva. Es la persona que, por ejemplo, ante el conflicto tiende a retraerse, a quedarse callado, a no decir nada. No porque no se sienta mal, no porque no esté experimentando malestar, no porque no le incomode, sino porque no sabe cómo hacerlo. Entonces siente muchas cosas internamente, pero externamente no es capaz de expresarlas de la mejor manera. Es bueno que mientras les voy dando estas formas de reacción ante el conflicto, vayan pensando ustedes qué forma de reaccionar ante el conflicto domina más en ustedes. Una forma agresiva, como ya les dije, que puede ser impulsiva, que puede ser fuerte en las palabras. Una forma pasiva, que muchas veces está acompañada del silencio, de la no expresión de las palabras, del, del, de ser sumisos, de, de simplemente guardarnos esas emociones para nosotros. Muchas veces las personas pasivas, cuando reaccionamos pasivamente ante el conflicto, tienden a ser muy rencorosas. ¿Por qué? Porque sienten muchas cosas, sienten muchas dificultades a nivel interno, muchas emociones, pero que no expresan, y al no expresarlas, entonces se terminan generando resentimientos o molestias internas que nos hacen sufrir mucho. Entonces, tenemos dos formas de reaccionar hasta ahora, la pasiva y la agresiva. Hay otra forma de reaccionar ante el conflicto que es una forma pasivo-agresiva. ¿Cómo reacciona la persona pasivo-agresiva ante el conflicto? Una persona pasivo-agresiva es aquella que, aunque no alza la voz, aunque no grita y no maltrata aparentemente, es capaz de hacer mucho daño con expresiones irónicas, sarcásticas, que parecieran que no son tan graves, que pareciera que no son tan, tan, tan importantes, pero que terminan generando mucho daño. Entonces, esa forma de reacción ante el conflicto es una forma que genera mucho dolor. Es decir, no es tan explosiva, puede parecer más tranquila, pero puede también ser utilizada de una manera
más dolorosa porque se pueden decir cosas muy hirientes. Es cierto que cuando una persona explota también puede decir cosas muy hirientes, pero el pasivo agresivo tiende a incluso a usar la burla, como les decía, el sarcasmo, la ironía. Entonces, qué bueno que pensemos en esto que estamos hablando, cómo son esas formas de reacción nuestra ante el conflicto. Tengo una forma de reacción agresiva ante el problema, perdón, ante el problema termino gritando con los otros, termino eh, agrediéndolos, haciéndolos sentir mal, soy explosivo, impulsivo, termino, por el contrario, siendo más pasivo y sometiéndome, termino no expresando lo que siento y llenándome de sentimientos que no se van, sino que se quedan en mí y luego no sé cómo tramitar. O también, o tal vez soy más pasivo-agresivo, tal vez soy más ofensivo, tal vez tiendo a ser más, más irónico, sarcástico. Esas son las formas tal vez más inadecuadas de reaccionar ante el conflicto. ¿Cuál es la forma más adecuada de reaccionar ante el conflicto? Una forma asertiva de reaccionar ante él. ¿Cómo así de manera asertiva? La persona asertiva ante el conflicto puede expresar lo que siente de una manera clara y apropiada, manejando la activación emocional que tiene en el momento, teniendo pues como que cierto manejo de ella y no desbordándose a la agresividad ni escondiéndose en la pasividad. Es la persona que cuando aprecia un conflicto puede decir, estoy enojado, estoy enojada, no me gustó esto que hiciste, no me parece bien que actúes de esta manera o de esta otra, no me parece que creo que tenemos que mejorar esto, tenemos que hablar de aquello. Es decir, la característica primordial en estos estilos de reacción ante el conflicto es la comunicación. ¿Cómo comunico mi molestia y cómo me abro a escuchar la molestia del otro? Es una cuestión de comunicación. Si soy agresivo en mi comunicación, si soy pasivo en mi comunicación, si soy pasivo agresivo en mi comunicación o si soy asertivo realmente. Entonces, son estrategias formas de reacción ante el conflicto que todos tenemos y que tenemos que identificarlas. No significa esto que entonces eh, alguien siempre sea agresivo, alguien sea pasivo, alguien sea pasivo-agresivo, alguien sea asertivo. Yo creo que todo eso está en nosotros, en todo, en todos. Todos hemos actuado desde ahí en algún momento de nuestra vida. Todos hemos sido agresivos, hemos sido pasivos, hemos sido pasivo-agresivos, hemos sido asertivos. Lo que tenemos que es examinarnos, evaluarnos, mirarnos, de modo que en la medida en que nos vamos evaluando, examinando, podamos hacer crecer en nosotros esas estrategias más apropiadas de reacción. ¿Por qué? Porque esa reacción nuestra ante el conflicto va a contribuir o va a afectar negativamente la resolución del mismo. La reacción de ambas, de las partes que mantienen un conflicto, muchas veces es más difícil de solucionar que el conflicto mismo. Muchas veces reaccionamos de una manera exagerada ante conflictos muy pequeños y lo que nos hiere no tanto es el problema, sino la reacción que tenemos ante ese problema. Entonces, qué bueno que comencemos a pensar y evaluarnos en casa. Hombre, yo siento que tiendo a reaccionar de mucho de esta manera. ¿Cómo puedo comenzar a hacerlo de una manera diferente? Yo siento que de pronto soy agresivo en las palabras, de pronto puedo darme una pausa, hablar más tranquilamente en un momento determinado, no ser tan impulsivo. O yo siento que muchas veces no manifiesto las cosas que me molestan, siento que a veces me callo y que no expreso con claridad aquello que me incomoda. ¿Cómo puedo hacerlo de una manera tranquila? ¿Cómo puedo hacerlo para que el otro entienda lo que le quiero decir? Del mismo modo, eh, también cuando muchas veces
tenemos ese impulso de decirle a otro una palabra desobligante, una palabra que lo va a herir, que sabemos que le va a dañar, ponernos ese freno interno y decir, hombre, no, esto no contribuye a la solución del conflicto, lo único que hace es agrandarlo. Entonces, en ese sentido es muy importante que tengamos y que en primera medida nos evaluemos. Entonces, recapitulando, podemos decir que el conflicto es una realidad que siempre está, siempre va a estar, en toda la historia ha estado, en los seres humanos ha estado, en nuestras relaciones ha estado, que no podemos evitar que aparezca, sino que tenemos que aceptar una actitud, que tenemos que tomar una actitud adecuada ante él, que es, que es la cuota inicial para solucionarlo. Esa actitud adecuada incluye aceptarlo, aceptar que se va a dar. Luego, reconocerlo como una oportunidad de crecimiento y luego evaluarnos cómo reaccionamos nosotros ante ese conflicto, porque muchas veces, repito, hace más daño en las reacciones que tenemos que el problema mismo que enfrentamos. Bueno, me está diciendo el padre que tenemos una pregunta. Bueno, escuchemos. Bueno, vamos a ver si ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan, Mauro. Sí, padre, ahora ahí lo escucho. Bueno, entonces yo creo que ya la gente también, de todas maneras, por aquí que me pongan algún comentario o los de comunicaciones, pues que me avisen por el chat si ya me escuchan bien. Tuvimos una dificultad, no sabíamos qué era lo que pasaba, pero parece que ya la pudimos solucionar. Bueno, Marcela Lemos pregunta a Mauro lo siguiente. Bueno, por aquí ya me dice Freddy que sí nos escuchan bien. Marcela Lemos dice, ¿cómo podemos manejar nuestros pensamientos del ideal que podemos tener del deber ser y que muchas veces es lo que nos hace entrar en conflicto con las otras personas? Muy buena pregunta la que nos dirige Marcela. Y bueno, ese ideal del deber ser es diferente para todos. Creo que hay un elemento desde la psicología desde la neuropsicología incluso que nos habla de la flexibilidad cognitiva. Yo lo llamo tener cerebro blandito. ¿Qué es flexibilidad cognitiva? Y tener un cerebro blandito. Tener un cerebro blandito es ese cerebro que es capaz de entender que las cosas afuera no son como yo me las imagino adentro, sino que muchas veces esas realidades externas no coinciden con las expectativas que yo tengo. Entonces, esa incapacidad para comprender la diferencia del otro muchas veces habla de mucha rigidez en nuestra capacidad cognitiva, en nuestro pensamiento, un pensamiento muy rígido. Y muchas veces viene por eso que nos habla Marcela, por unas ideas impuestas por otros o autoimpuestas del deber ser y de un deber ser irracional. Ciertamente nosotros como personas, en la sociedad, en la familia, tenemos unas responsabilidades, pero esas responsabilidades, esas cosas que debemos ser, las asumimos de manera racional, pero muchas veces asumimos ideas de cómo debemos ser o cómo deben ser los otros o cómo debe ser el mundo de manera irreflexiva. Entonces, creemos que el otro debe ser así porque sí. Y si le preguntamos a esa persona, ¿y por qué crees que el otro debe ser así? ¿Por qué crees que el mundo debe ser así? ¿Por qué crees que tú debes ser así? No encontramos respuestas claras para eso. Entonces yo creo que lo que debemos inicialmente para darle manejo a a esas expectativas que tenemos respecto al otro, respecto a nosotros mismos y respecto al mundo es cuestionarlas, porque esos deber ser de los que nos habla Marcela aparecen como mandatos, como presupuestos, no como preguntas. Entonces, el otro siempre tiene que ser bueno y tiene que atender mis necesidades. Y aparece como una afirmación. ¿Y por qué no decimos? Lo colocamos entre signo de interrogación. ¿Será que el otro siempre tiene que ser bueno conmigo y atender a mis necesidades? ¿No será que el otro también tiene momentos difíciles? ¿No será que el otro también está triste? ¿No será que entonces que yo también puedo ponerme al servicio del otro para que pueda solucionar sus dificultades? Entonces yo creo que una estrategia útil para manejar esas autoimposiciones, esas percepciones que nosotros nos generamos de nosotros mismos, del mundo y del otro, que son tan rígidas, es cuestionarlas. Porque en la medida en que las cuestionamos,
aparecen otras posibles maneras de pensar, de ser, de actuar, de sentir y de relacionarlos con nosotros. Entonces, eso me parece un aporte fundamental el de Marcela, porque muchas veces el conflicto se genera de ahí, de que yo en mi cabeza tengo una expectativa, perdón, una expectativa respecto a una situación en una persona, que la otra persona tiene también una expectativa respecto a la misma situación y que esas expectativas no coinciden. Entonces, maravilloso que podamos cuestionarnos esa manera de pensar y esa manera de percibir el mundo. Muy bien, Mauro. Por acá tenemos otra pregunta de María Victoria Espinosa. Ella pregunta que qué hacer cuando el hijo le echa la culpa al padre de familia de lo que le ocurre a él. Mm, no sé si fui suficientemente claro, como qué hacer cuando el hijo culpa a los papás de lo que a él le sucede. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿cierto? Y ciertamente en esto siempre hay mucha casuística, muchas particularidades que en este caso no conocemos, pero intuyo que por lo que nos pregunta nuestra televidente debe ser una cuestión de un hijo que aún vive con ellos y que puede ser menor de edad, que puede ser adolescente. Es importante entender que muchas veces en la adolescencia el cerebro de los adolescentes no está lo suficientemente maduro para comprender muchas cuestiones de la vida, de cómo funciona el mundo, y que el adolescente tiene una etapa que también la tienen los niños chiquitos, de egocentrismo y de desplazamiento de los conflictos internos hacia afuera. Entonces proyecta muchas veces los conflictos internos en el otro. Entonces, el papá que se enfrenta a un hijo que muchas veces, que se enfrenta a la situación más bien en la que un hijo se opone a las normas que le propone en casa, se opone a las recomendaciones que le da, que culpa al papá a los papás de todo lo que está viviendo. Es bueno entender que también eso hace parte de un proceso tal vez de desarrollo normal, y que lo que tiene que hacer el padre es ser muy inteligente para darle manejo adecuado a la situación. Entender que él no entiende, entender que muchas veces él no entiende y buscar estrategias de comunicación adecuadas, porque muchas veces esta situación entre padres e hijos viene por la brecha generacional que hay entre los dos, en los cuales los dos, tanto los hijos como los padres, hablan lenguajes muy diferentes y hablan a partir de valores muy diferentes. Entonces, como el papá tiene una percepción del mundo y el chico tiene una percepción diferente del mundo, esas percepciones del mundo chocan y dicen es que esos chicos de hoy quieren hacer lo que sea, son muy libertinos, no sé qué, y los chicos dicen es que mis papás son muy anticuados, y lo que están chocando son unas percepciones del mundo que no han entrado en diálogo. Entonces, lo primero con eso sería buscar medios para dialogar, para establecer esa comunicación. Y con los adolescentes o con los hijos pequeños o con, bueno, igual los hijos estén grandes ya, también, lo que hay que cuidar es la comunicación, porque lo que más daña el conflicto inicialmente es ese comunicar. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo una actitud defensiva ante el otro, tiendo a malinterpretar todo lo que él me dice y no a tener una actitud de apertura ante lo que el otro me quiere expresar. Entonces, yo creo que sí es importante eso. De igual modo, le sugiero a ella que para su situación más específica busque ayuda, que ahorita le vamos a dar algunos contactos para que pueda pues contactarse y buscar estrategias más particulares para su caso, que también es muy particular, y pueda pues contactarse con esa situación. Ahí te interrumpo, Mauricio. El tema dentro de 8 días, pues que es también con una psicóloga que se llama Sofía, nos va a acompañar, es la confianza entre los hijos y los padres. Y yo creo que ahí podríamos ahondar también un poco pues, en esta problemática que se está trabajando acá. A veces la falta de comunicación, pues que es la raíz de todos los problemas al fin y al cabo, o ni siquiera la falta de comunicación, sino la falta de asertividad en la comunicación, una mala comunicación causa un conflicto.
Y entre padres e hijos eso se ve mucho. Precisamente el texto de la viuda de Naín que utilizamos al inicio refleja eso, que había una mala comunicación entre el hijo y la madre y pues había un conflicto de muerte allí. Dentro de 8 días, ese es el tema, pues, les adelanto de una vez para que queden entusiasmados, vamos a trabajar entonces la confianza entre los padres y los hijos. Y yo creo que ahí podríamos ahondar muchísimo más. Bueno, Mauro, se nos abrieron las preguntas aquí. Yo creo que el tema acá vamos a tener que irlo dando como dentro de las preguntas porque la gente empezó pues Claro. a interesarse por las cuestiones. Por acá dice que si hay un conflicto, pero una de las dos partes reacciona mal y no busca solucionar el conflicto, sino volverlo más grande, ¿qué puede hacerse en esos casos? Bueno, a ver, el conflicto siempre se da entre dos y entre dos se tiene que solucionar, ¿cierto? Cuando hay una dificultad con un otro, obviamente el otro se sintió y yo me sentí también ofendido en algo. Nos sentimos heridos de alguna manera. Entonces, el otro muchas veces nos habla y nosotros también a partir de ese dolor que tenemos. Muchas veces hay un afán por querer solucionar los conflictos ya de manera inmediata y no darle el tiempo a que baje la activación emocional que acompaña a esos problemas. Entonces muchas veces el conflicto termina generando emociones desagradables para ambos que necesitan ser procesadas y procesar esas emociones requiere tiempo. Tal vez esa persona que hace más grande el conflicto, entre comillas, le convendría un tiempo, un espacio de soledad, de retiro, me refiero pues a que no se aborde la cuestión de una manera tan inmediata, sino que tenga un espacio en el cual pueda asumir bajar esa activación emocional, procesar esas emociones desagradables que está sintiendo y luego poder abordar el conflicto de una manera más tranquila. Esas situaciones que describe ella se dan muchas veces cuando hay una de las partes del conflicto que está todavía muy molesta y la otra parte exige una solución rápida e inmediata. Entonces, uno tiene interés de arreglarlo y quiere hablar y quiere manifestar, y el otro no lo desea de esa manera, entonces terminan surgiendo palabras, actitudes que terminan siendo muy hirientes. Entonces yo creo que es mejor en ese aspecto un silencio prudente, una sana distancia temporal que una confrontación sin sentido que no va a tender a solucionar nada en ese momento, ¿cierto? Esperar, darse ese tiempo de espera, esa pausa, de manera que se baje un poquito toda esa activación emocional y luego puedan hablar de la situación de una manera más calmada. Ahí yo quisiera también aportar algo. Es cierto lo que dice Mauricio, a veces nuestros temperamentos, bueno, a veces no, nuestros temperamentos son muy diferentes. Algunos somos más prácticos para hacer cosas que otros. Ni siquiera nos sentamos a escribir algo, sino que lo tenemos aquí en la mente y la idea, el proyecto sale y funciona bien. Otras personas tienen que escribir, tienen que planear, tienen que hacer un montón de cosas para que el proyecto pueda salir bien. A veces puede suceder eso, que las inteligencias sean distintas, que las emociones también lo sean. Y entonces cuando hay uno que es más acelerado que el otro, pues se va a causar esto también. Pero hay un detalle, que no se debe dejar tampoco que el conflicto simplemente se ahogue, o me equivoco, Mauricio, que simplemente como que pase de largo, sino que tiene que llegar el momento, aunque haya que esperar un tiempo, en donde se pueda volver a abordar y tratarlo, porque si se queda en el aire, pues puede resurgir más adelante. ¿Qué opinas, Mauricio, frente a eso? Claro, no, totalmente. Es decir, ese espacio de silencio, de tranquilidad, de reflexión, es un espacio que nos damos para poder abordarlo de una manera más tranquila, no para evadirlo. No, el conflicto Exacto. no se evade, el conflicto se soluciona, pero se soluciona en el momento en que realmente se puede solucionar. Entonces no se trata de utilizar esa estrategia para evadirse, porque es cierto lo que usted dice, padre, muchas veces mmm, ese después hablamos, después lo solucionamos, también termina convirtiéndose en una estrategia de evasión de esa situación molesta.
que a la larga termina siendo más dificultosa. ¿Por qué? Porque puede que en el momento no sintamos nada respecto a eso que sucedió, pues que esa sensación pase, pero que termina siendo un acumulado que luego sacamos cuando aparece un nuevo problema. Es decir, cuando aparece un problema nuevo, traemos con ese problema todos los problemas, todas las dificultades del pasado y termina siendo más dañino. Exacto. Bueno, por aquí hay una pregunta que yo creo que es muy amplia, porque es, ¿cómo entender cuando se necesita ayuda profesional? Yo creo que está bastante amplia esta pregunta, pero ahí te doy la palabra, Mauro, a ver qué nos puedes iluminar con ello. Bueno, a ver, creo que hay niveles de conflicto. Hay niveles de conflicto y hay conflictos que son más graves realmente que otros. El conflicto siempre afecta a la relación y no es lo mismo una dificultad cotidiana por algo que un compromiso, digamos, en las labores del hogar o una situación pues más trivial a situaciones ya más graves, ¿cierto? Situaciones que sí generan mmm, una herida más grande en la relación. En ese punto hay que analizar el nivel de daño que hay en una y otra parte. Y es cierto que muchas veces se hace necesario un mediador, una persona que logre conciliar esos puntos tan distantes, que logre acercarlos, que logre eh, actuar de esa manera, de mediador, y logre acercarse al conflicto no con una percepción, es decir, que sea imparcial, que no tenga un interés particular en la situación y sin tanta activación emocional como lo tienen las partes. Entonces, en ese punto, creo que lo da la misma situación, es decir, si tuvieron un problema, si ya establecieron las estrategias para solucionarlo y no han funcionado, pueden buscar una ayuda externa. Si tuvieron un problema y les cuesta aún entrar en diálogo para comenzar a solucionarlo, pueden buscar una ayuda externa. Si de pronto no quieren también recibir la asesoría para poder encontrar estrategias más adecuadas de comunicación o desarrollar habilidades para solucionar el conflicto de una manera más tranquila, pueden buscar esa ayuda externa. Lo importante es entender que por más que se busque esa ayuda externa, profesional, de un amigo, de un familiar, la solución del conflicto no está en esa ayuda externa, eso es precisamente un acompañante, un mediador, pero el conflicto lo solucionan, son esas personas que están dentro del conflicto, que viven el conflicto, que sienten el conflicto. Por más que tengan el mejor psicólogo, la asesoría del mejor sacerdote, vayan del obispo o del papa, si no quieren arreglar el conflicto, no se va a arreglar, ¿cierto? Entonces, es importante entender que esa ayuda, perdón, que esa ayuda contribuye, y que puede ser necesaria en algún momento, pero que también es necesaria la actitud de los dos, de las partes en conflicto para que se solucione. Muy bien, Mauricio. Bueno, aquí tenemos otras tres preguntas, pero yo le propongo mejor concluya usted el tema, pues de las otras puntadas que tiene ahí, las ideas que preparó, y pues hacemos estas otras tres preguntas y lo que yo le planteo ahí por el chat, ¿le parece? Bueno, entonces es bueno tener en cuenta respecto al conflicto, antes del conflicto, que muchas veces el conflicto aparece por falta de claridad. ¿Falta de claridad en qué? En los acuerdos previos. Muchas veces tendemos a asumir como obvio lo que no es obvio en el otro, en las relaciones con nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos. Y el, eh, el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. Todo lo que para nosotros es tan obvio no es así para el otro. Entonces, antes de que se dé el conflicto, lo ideal muchas veces es también eh, apartar esos posibles focos de conflicto
anticipándonos y estableciendo acuerdos, ¿cierto? Acuerdos familiares, acuerdos de pareja, acuerdos con los hijos. Entonces eso es importante. Muchas veces el conflicto surge por falta de claridad. ¿Y por falta de claridad en qué? En los acuerdos. Cuando no hay una comunicación efectiva, también surge el conflicto. Muchas veces somos muy buenos hablando y muy malos escuchando. Entonces, escuchar al otro, tener una escucha activa del otro. ¿Qué es una escucha activa? Una escucha activa es que pongo mis 5 sentidos en función del otro para escuchar lo que me transmite. No solo escucho con los oídos, sino que lo miro y miro sus gestos, lo siento y tengo un interés genuino y real por querer comprender su punto de vista. Si yo me comunico con el otro en medio de viendo un programa de televisión, con el celular en la mano, pues es muy posible que no entienda lo que me quiera transmitir, que lo malinterprete y que sea un foco de conflicto. Entonces es muy importante manejar mucha claridad en la comunicación y especialmente en la escucha. Una escucha activa contribuye bastante a que estas situaciones se les dé un mejor manejo. No suponer ni anticipar, mejor preguntar. Es decir, esto que me dijo el otro es lo que realmente quería decir, o yo lo voy a, o lo que yo estoy entendiendo es una malinterpretación de lo que él quiso expresar. Entonces, cuando no tengo esa claridad, poder preguntarle antes de reaccionar de una manera agresiva, de una manera que puede generar un problema mayor. Y suponer en el otro una recta intención, suponer que el otro quiere el bien. Muchas veces los problemas surgen a partir de que creemos eh, que el otro no tiene la mejor intención, nos quiere ofender, nos quiere dañar. Entonces suponer en el otro la mejor intención y entender que él no es el problema, sino que los dos tenemos un problema que queremos solucionar, ayuda mucho. Cuando estamos en el conflicto, es muy importante, creo que lo que ya hablamos, evaluar nuestras reacciones y aprender a actuar de una manera adecuada. Y un punto muy importante es de poner el orgullo, porque no es un buen consejero. Muchas veces nosotros no queremos tanto ganar un conflicto, muchas veces preferimos tener la razón por orgullo y ganar el conflicto, y los conflictos no se ganan ni se pierden, se solucionan. Entonces no es una competencia, si asumimos el conflicto de una actitud de competencia, tal vez nos va a ser más difícil solucionarlos. Entonces cuando el orgullo acompaña el conflicto es muy difícil de solucionar. En ese sentido, tenemos que tener una actitud humilde. ¿Para qué? Para primero reconocer en qué nos equivocamos, ser prontos y decir, sí, me equivoqué en esto, bueno, pedir las disculpas y hacer la reparación pertinente. Y también la humildad para reconocer los errores del otro sin reproches y aceptar las disculpas del otro. Porque muchas veces no aceptamos las disculpas del otro por orgullo, ¿cierto? Entonces, aceptar esas disculpas y también ofrecer ese perdón con generosidad. Es decir, aquí hay una cuestión muy desde el ego, que muchas veces el conflicto aparece como una batalla que tenemos que ganarle al otro, y lo vemos como el enemigo y no como el aliado en buscar la solución de ese problema. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego, posterior a eso, es importante examinarnos cómo estamos manejando el conflicto, qué pasó, qué fue lo que nos llevó a pelear, a generar esta situación, y establecer las acciones de mejora que sean pertinentes. Y ya como el padre pues nos va a hablar, ese examen también incluye darnos cuenta que muchas veces el conflicto termina siendo, el conflicto externo termina siendo expresión de nuestros conflictos internos. Bueno, ya para concluir aquí pues, el tema y ahondar estas otras 3 preguntas que están muy interesantes, yo quisiera concluir con lo siguiente. Los conflictos, nosotros tenemos en la cabeza que es entre 2 personas, pero en ocasiones los conflictos nacen adentro. E incluso yo me atrevería a decir, sin tener pues mucho estudio psicológico, pero esta semana hablando, compartiendo con Mauricio, los conflictos que se generan interpersonales son muchas veces las expresiones de los conflictos que nosotros tenemos adentro.
Yo como sacerdote, pues me he enfrentado a muchos conflictos personales míos, pero también he visto muchos conflictos personales en muchas de las personas que hoy nos están viendo, por ejemplo, y que he tenido pues el privilegio de acompañar espiritualmente. Y uno se da cuenta ahí que a veces esas cosas que no hemos podido resolver adentro se expresan hacia afuera. Por ejemplo, a mí no me amaron suficientemente cuando estaba pequeño, fueron agresivos conmigo, quizá incluso descuidados en la educación, y yo crecí con eso. Y entonces ya después yo voy a ser agresivo con mi hijo, voy a ser agresivo con los niños o les voy a tener como pereza. O puede darse lo contrario también, el opuesto, que no sé, Mauricio, cómo se llamará eso de la psicología, que yo me vuelva al contrario muy dulce con los niños, por ejemplo, que me vuelva muy tierno con ellos, que les dé aquello que yo como que no pude recibir. Son dos maneras entonces ahí como de trabajar esas situaciones. Démonos cuenta con esto que los conflictos casi siempre, o podríamos decir que siempre, nacen adentro. Ahorita preguntaban, ¿qué hacer cuando una de las partes no quiere? Pues yo creo que una posible respuesta a eso también es querer yo. Si yo quiero, las cosas pueden ir mejorando poco a poco. Pero si el otro no quiere y yo me desanimo, ya es muy difícil. Una clave importantísima que nos da Jesús es no mirar el problema en el otro, sino aprender a ir a mí mismo. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, hasta 7 veces, y ese 7 pues es la perfección, Jesús le dice, no, no hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. O sea, no solamente siempre, sino hasta el infinito. Hay que ir más allá de nuestros límites. Mauricio ahorita nos hablaba del egoísmo y yo creo que es el peor enemigo que tenemos en cuanto a la resolución de conflictos y de problemas. Si no aprendemos a mirar en el otro, lo que decía Mauricio ahorita, un aliado, si no aprendemos a descubrir que a veces el conflicto es algo que yo tengo adentro, entonces va a ser muy difícil poderlo solucionar. A mí me ha funcionado muchas veces que me indispongo con alguien, sea el que sea. Y entonces mejor, pues yo soy muy querido, pero al mismo tiempo soy muy templado cuando me enojo. Mauricio le tocó trabajar conmigo en el liceo y trabajamos Bastante. muy rico. No, no me eché aquí al agua tampoco, Mauricio. Y trabajamos muy bueno y producíamos muy fácil muchas cosas, pero al mismo tiempo cuando algo como que se sale, ¡pum! Ahí como que yo choco. Muchos de los que ustedes que nos están viendo, que los estoy viendo pues aquí en los comentarios y todo, son del equipo misionero y se han dado cuenta que la misión tuvo muchos frutos, pero al mismo tiempo que yo a veces era como muy fuerte. Yo empecé a entender que el conflicto no era tanto afuera, sino que el conflicto estaba también adentro. Y desde ahí empecé a cambiar ciertas actitudes. No es que uno cambie del todo, porque a veces es difícil el cambio, pero sí mejora muchísimo. Resolvamos los conflictos que tenemos adentro, aprendámoslos a descubrir. Eso solo se descubre con humildad. Nadie se los tiene que decir a uno. Uno mismo los va descubriendo y uno va viendo, aquí me equivoqué. En esto él tenía razón, aunque yo quizá no lo veía. Y de esa manera, si empiezo yo a descubrir mis conflictos internos, pues va a ser mucho más fácil solucionar los externos. Bueno, de esta manera, pues Mauricio, yo creo que concluimos para que respondamos estas tres preguntas grandes que hay aquí y terminemos con una actividad que le queremos proponer pues a todas las familias. En este momento tenemos 44 familias conectadas con nosotros, pues yo creo que es un número muy considerable y qué bueno que nos han podido acompañar. Y seguramente el programa, si el Internet nos lo permite ahorita, va a quedar colgado en la página, pues para que lo podamos compartir. Bueno, Mauricio, aquí va algo enfocado a la relación de pareja. Muchos de los conflictos que se presentan en los hogares son ocasionados por opiniones de los familiares cuando se intentan meter en la relación. ¿Cómo manejar este tema para, primero, no tener conflictos en el hogar, perdón, por culpa de esto? Y segundo, si la relación está suficientemente madura, ¿cómo hacer para no entrar en conflicto con estos familiares que opinan en lo que no deberían opinar? Ujú.
Bueno, es una situación que es muy común en temas de pareja, de familia, y creo que parte de varias situaciones. Primero, de la claridad. Es una cuestión que como pareja tienen que abordar cómo manejar las relaciones con esos familiares cercanos, ¿cierto? Y tener esa madurez para poder poner ese límite que es necesario, ¿cierto? Eh, y saber en qué cosas pueden recibir la ayuda del otro y qué otras cosas pueden solucionar solos. Yo creo que lo más delicado en un caso de estos es cuando una de las partes no es consciente y no es capaz de ponerle un límite a sus familiares, a la familia extensa, a los que viven por fuera de su hogar, y deja que intervengan constantemente en su familia, digamos. Si hay un par de esposos que recién se casan y resulta que el chico tiene una relación muy estrecha con su mamá, siempre lo ha cuidado y ella ha estado súper pendiente, y entonces ahora la mamá que es como recién se casó le dice a la esposa cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que alimentarlo, que le dé esto por la mañana y esto por la tarde, o que entonces le tenga la ropa de esta manera, y entonces, que es muy común y que son casos que constantemente me he encontrado en la consulta. Ahí yo creo que en ese caso que les estoy poniendo hipotético, lo que tendría que suceder es que el mismo hijo o hija le ponga ese límite a su mamá y le dé lugar a su pareja. Es decir, no es, es esa persona la que tiene que asumir una posición más activa y decirle, mamá, pues entiende que yo ya me fui de la casa, yo tengo una familia, te agradezco tu interés, te agradezco que te preocupes, pero te pido que respetes este espacio, hacerlo de una manera muy adecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si, digamos, si la esposa se está sintiendo incómoda y él comienza y es ella la que comienza a manifestar esta situación, va a generar un enfrentamiento entre suegra y nuera, o entre, si es el caso del chico, entonces entre yerno y los suegros. Bueno, entonces la cuestión es que hay que tener mucha conciencia, pero digamos, si esa persona no ha roto ese cordón umbilical y sigue dependiendo mucho de las relaciones de su familia y no ha entendido esa parte de la palabra en la cual dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces, aun cuando se casó, pretende seguir unido a su familia de procedencia de la misma manera como antes, seguramente eso generará muchos problemas. Entonces, ahí es un conflicto interno que puede manifestarse de manera particular en las relaciones familiares. Entonces, es importante evaluar eso. Y en ese caso, si lo perciben así, sí sería importante que buscaran una asesoría más particular para esas situaciones. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Por aquí hay otra pregunta. ¿Hay alguna forma o algún tipo de ejercicio que nos entrene para ser asertivos ante los conflictos? Pues sí, sino que es una cuestión que es de entrenamiento continuo. La asertividad, hay un entrenamiento que pueden buscar un psicólogo y decirle, mira, yo vengo a terapia porque quiero trabajar entrenamiento en asertividad, y hay unas estrategias específicas para eso. Pero una técnica que les puedo dar desde ya y que pueden comenzar a practicar es la autoobservación, que se observen y se evalúen. Puede ser en las reacciones que han tenido ante conflictos pasados o en el momento también en cómo reaccionan, y que evalúen cómo fue su reacción y que a la vez propongan, si quieren de manera escrita, cómo habría sido la reacción adecuada ante esa situación. Si bien es algo que ya pasó y que no podemos cambiar, esa reflexión nos ayuda a ir generando estrategias para que en el futuro que vivamos una situación similar, podamos ir incorporando esos conocimientos y podamos ir aprendiendo a reaccionar de una manera más adecuada. Entonces, pensar en cómo he reaccionado habitualmente y proponerme a mí mismo opciones de cómo sería una manera más adecuada de reaccionar y tratar de interiorizarlas. Perfecto. Y la última pregunta para que concluyamos con la actividad que queremos plantear a las familias es de Estefanía y Juan Diego. Una de las mayores fuentes de conflictos
son los intereses contrarios. ¿Cómo hacer para solucionar conflictos que se presentan constantemente siempre del mismo tema? Bueno, si son siempre el mismo tema, si son reiterativos, si yo no he logrado solucionar, ahí sería viable buscar una ayuda externa, ¿cierto? Obviamente, el conflicto tiene su origen en que hay conflictos, en que hay intereses diferentes y que esos intereses muchas veces riñen y que esos intereses no son los mismos. Creo que en ese lugar y en ese punto también ahí tiene que haber una buena negociación. Muchas veces tenemos que ceder algo, el otro también tiene que ceder algo para poder lograr encontrarnos, ¿cierto? Y vuelvo a lo que les decía hace un momento, el conflicto no se gana, sino que se arregla. Y muchas veces cuando llegamos a la actitud queriendo ganar un conflicto, lo que queremos, esa ganancia es cuidar nuestros intereses y que nuestros intereses prevalezcan por encima de los intereses del otro. Y no, es decir, lo que tenemos que buscar ahí es lograr tener un acuerdo en el cual todos cedamos en algo y también ganemos algo. El conflicto es una oportunidad para eso. Entonces, cuando hay intereses muy distantes, podríamos buscar esa estrategia de ayudarnos de alguien externo. Y también nosotros cuestionarnos nuestros propios intereses. ¿Por qué esto es tan valioso para mí? ¿Realmente es tan importante? ¿Qué es más importante? Tener, ganar este conflicto o tener una tranquilidad en mi casa. Es decir, si vale la pena pelear por esto realmente, es algo tan determinante que vale la pena generar un conflicto a partir de esto. O podría ser y simplemente tener más tranquilidad porque no es algo tan determinante. Es una cuestión que ya toca mucho lo casuístico porque cada quien dirá qué tan importantes son ciertas situaciones, ciertas cosas para él y qué tanto no. Entonces, inicialmente sería eso. Si realmente no se pueden poner de acuerdo, pues podrían buscar una ayuda externa. Bueno, Mauricio, voy a dar aquí los avisos parroquiales virtuales para que ya vos termines con la actividad que tenemos planteada para las familias. Primero, pues agradecerte muchísimo tu tiempo, tu dedicación, tu espacio y tu amor pues por las familias, porque sé que es una prioridad para vos y el querer sacar este espacio con nosotros, de verdad que es muy valioso. Te lo agradezco en nombre de toda la comunidad de Nuestra Señora de Belén. Muchísimas gracias por habernos preparado este espacio. No se vayan a ir porque tenemos una actividad que él nos va a dirigir, es corta, pero que estoy seguro que les va a ayudar mucho, que en este momento están experimentando alguna especie de conflicto que tienen allá a nivel familiar. Mauricio, muchísimas gracias de corazón. A usted, Por padre, aquí, por la invitación. por aquí les tengo una posible solución a los conflictos. El Papa Francisco ha pedido que de manera especial durante este mes de mayo recordemos orar el rosario en familia. Esta era una práctica de devoción que teníamos en los hogares, pero que se perdió muchísimo, se ha perdido demasiado. Y decía Juan Pablo II una expresión que todos se saben y que yo la voy a empezar y ustedes la van a terminar en casa. Familia que reza unida y ya ustedes saben el final. La compañía más buena para las dificultades que tenemos es Jesús y María. No se les olvide nunca. Y ojalá que durante este mes de mayo, pues pongamos en práctica la oración en familia, sobre todo pues el rosario. Dentro de 8 días, a las 7 de la noche, por este mismo canal en vivo, vamos a tener a Sofía, otra psicóloga, amiga mía, que nos va a acompañar para tratar el tema la confianza entre los hijos y los padres. Yo sé que también va a ser de mucho provecho para este tiempo de encierro y pues para la vida común y corriente también. Hay un montón de cosas que han salido. Por ejemplo, que hay que buscar en la Biblia un pelo. Otra cosa, que el Papa Francisco dijo que la Biblia ya pasó, que es un libro muy viejo, muy anticuado, que entonces hay que hacer uno nuevo. Y la gente se está confundiendo mucho y de hecho sale como noticias reales. No crean esas cosas.
En este tiempo, yo no sé cuál es el afán de muchas personas crear noticias falsas y las ponen a circular. No creamos en esas cosas, vayamos siempre a la fuente, no piensen pues que el Papa Francisco va a decir que la Biblia, pues que es el tesoro más grande, uno de los tesoros más grandes que tiene la iglesia, va a pasar. No. No creamos tampoco en esas especulaciones, que el pelo en la Biblia, algunos videos de sacerdotes que no sé si son católicos o no, que exorcizan el agua por video, que bendicen no sé qué. No. De hecho, ustedes como católicos bautizados podrían incluso en este tiempo de cuarentena bendecir el agua desde sus propios hogares. Es que ustedes son bautizados y estamos en un momento de emergencia. Entonces, no nos pongamos a creer esas cosas que nos van a desestabilizar la fe. No se dejen engañar entonces. Recuerden que mañana tendremos la Eucaristía a las 10 de la mañana, como de costumbre también por este mismo canal. Mauricio, lo dejo entonces para que termines este programa con actividad que nos quieres proponer. Bueno, padre, no, retirar los agradecimientos a usted, a la parroquia, por la invitación. Eh, Felicitarlos por el esfuerzo que vienen haciendo, pues, por acercarse a la gente por estos medios digitales, transmitirles, pues, un mensaje de esperanza, de tranquilidad. Y bueno, inicialmente para pensar y para reflexionar a partir de todo lo que hemos hablado hoy, quiero invitar a todos los que nos están viendo en vivo en este momento, que cierren un momento sus ojos, si están solos o si están con su familia, que se pongan de pie, que se tomen de la mano y cierren sus ojos. Si estás con tu familia, aprovecha tomarte la mano con ellos, que hagan un círculo. Si estás solo, imagina que estás ahí con las personas que más quieres y piensa que esas personas que tienes al lado no son perfectas, que ciertamente cometen errores, tú también lo haces, pero que te aman sinceramente y que son un regalo de Dios para tu vida. Entonces, que sea esta una oportunidad también para agradecer por ese don tan maravilloso de la familia, de, de tener a alguien para quien somos importantes. Sea que estés con ellos en ese momento, que los puedas tocar, que los puedas abrazar, que los puedas mirar a los ojos, o sea que los tengas a distancia y solo pensando en ellos, los traigas a tu corazón, date cuenta de que, date cuenta que tal vez muchas de las discusiones que han tenido es porque seguramente quieren el bien del uno para el otro y no se ponen de acuerdo en qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para nuestra familia, pero todos quieren algo bueno, suponer la mejor intención en el otro. Entonces yo te pido en este momento que reconozcamos también que muchas veces nos hemos equivocado, que hemos actuado desde el egoísmo, que hemos tenido palabras desobligantes, que hemos tenido palabras que no son las adecuadas, que hemos tenido actitudes hirientes y que también con humildad lo reconozcamos, que no llevemos cuenta de los errores que cometemos, porque como decía por allá un salmo, decía el salmista al Señor, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y Dios nos lleva cuenta de nuestros pecados, nosotros nos llevemos cuenta de los errores del otro. Entonces en este momento les propongo que vayan ahí en familia, acercándose a cada uno de los miembros de su familia. Si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, vas a ir donde tu esposa, donde tus hijos. Si estás con tus padres, vas a ir donde tu papá, vas a ir donde tu mamá. Si estás con tus hijos, vas a ir donde cada uno de ellos. Y lo vas a abrazar y le vas a decir, primero,
que te perdonen. Pídele disculpas, perdóname. Recibe ese perdón de ellos, pídelo y recíbelo. Luego también vas a ofrecerle ese perdón. Te perdono por las veces que te has equivocado. Y por último, les vas a dar un abrazo en el que reafirmes, renueves, reconozcas, afiances ese amor que hay entre ustedes. Entonces los invito a que en este momento pasemos delante de cada uno de los miembros de nuestra familia. Si están ahí con ellos, hágalo en este momento con ellos. Vayan, póngase delante de ellos y dígales, te pido perdón, te perdono, y los abrazan. Si no están con ellos en este momento, imagínenselos ahí delante de ustedes y hagan lo mismo. Aprovechen este momento que la vida nos da, de tenerlos ahí, de estar vivos, de poderlos tocar, abrazar, de poderles decir, perdón, te perdono, y abrazarlos. Sé que muchas veces nos cuesta por la cultura en que hemos crecido expresar nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos, expresar lo que sentimos, expresar tantas cosas. Pero también sé que esa dificultad que hoy tenemos para expresar, tal vez después, cuando nuestros familiares no estén, se convierten en un profundo remordimiento de no haber aprovechado el tiempo para hacerlo cuando pudimos hacerlo. Y hoy podemos hacerlo. Si no estás con ellos en este momento, lo puedes hacer ahora, después en una llamada por teléfono, encontrarte con ellos y decirles, te pido perdón, te perdono los errores que has cometido, y darles un abrazo de agradecimiento y reconocer que ellos son un don de Dios. Les pido ahora que juntos nos abracemos como familia y reconozcamos que nosotros simplemente somos una partecita de la gran familia de la iglesia, de la gran familia de Dios, y que como familia nos reconozcamos hijos de un mismo Padre y de una misma Madre. Y que unidos como familia en este momento también le entreguemos a Él esto que hemos vivido y lo que vamos a vivir, estos días duros y difíciles que vienen. Y oremos, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que el hombre no puede, Dios lo puede. Donde se acaba nuestra paciencia, Dios nos da su gracia. Donde se acaba nuestro amor, Dios nos da su amor. Donde se acaba nuestra misericordia, Dios nos da su misericordia. Porque podemos pensar mil formas de solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos. Y está bien que lo hagamos, y está bien que lo busquemos, y está bien que lo intentemos. Pero todo será inútil si no es Él quien nos da la fuerza, porque si no es Él el que construye la casa, en vano se fatigan los albañiles, como dice el Salmo. Entonces es su gracia actuando en nosotros. Es que es muy difícil perdonar, es que es muy difícil pedir perdón, es que es muy difícil. Sí, es difícil, pero no imposible, porque su gracia nos basta. Porque no somos nosotros, porque es Cristo en nosotros quien lo hace. Porque nosotros no simplemente nos conformamos con una visión desde lo humano, sino que tenemos una visión trascendente y una capacidad de ver las cosas desde Dios. Entonces pidámosle también en este momento con un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria a Dios, esa fuerza y esa humildad, esa fuerza en la humildad para reconocer nuestros errores, para ser generosos en la misericordia con las personas que nos rodean y para agradecer ese don del amor. Y vamos a decir todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora les pido que inclinemos un poco nuestra cabeza ante Dios para darle la gloria a Él, y que en este inclinar nuestra cabeza también inclinemos nuestro orgullo de creer que en todo tenemos la razón, que en todos estamos en lo correcto, que el otro está equivocado, que pongamos en este momento nuestro orgullo ante Dios y vamos a glorificarlo a Él, pero pidiéndole a Él que nos dé su humildad, reconociendo que podemos hacer mil cosas, pero la mejor respuesta es su amor para vivir una vida tranquila y en paz. Y vamos a decir también todos juntos, glorificando a Dios desde lo profundo de nuestro corazón y reconociéndonos necesitados de su amor y de esa gracia y de su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Y bueno, Mauricio. espero encontrar. Claro que sí. Aquí abajo en la descripción vamos a dejar en los comentarios también 3 líneas telefónicas, 2 que son de la arquidiócesis para línea de escucha y pues problemáticas que hay en la familia, y los datos de Mauricio para que quienes quieran pues seguir sus redes sociales, ahí está el Instagram, y quien necesite pues alguna asesoría o algo pues lo contacte también por el WhatsApp que va a quedar allí. Mauricio, muchísimas gracias. Mi Dios me lo bendiga. Gracias por su inmensa generosidad. Y a todas estas familias que nos han querido acompañar, muchas, muchas gracias. Bendiciones a todos. Ahí están viendo en pantalla la imagen de las líneas que tiene en este momento abierta la Arquidiócesis de Medellín desde la Delegación de Familia, para que lo tengan ahí. Y en la parte de abajo ha quedado fijado los datos de Mauricio, en donde lo pueden encontrar en Instagram, y también cuál es su WhatsApp para que lo puedan tener. Bendiciones, y recuerden, dentro de 8 días, la confianza entre los hijos y los padres con Sofía, que también es psicóloga. Dios los bendiga y recuerden